Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Castaño Oliveros. Hago parte de la materia de ciencia de datos eh, de la Universidad de EXI. Hago parte del semillero de inteligencia artificial y transformación digital y soy estudiante de la tecnología en automatización y robótica industrial. El día de hoy vamos a ver un reto de análisis de desplazamiento por medio de una simulación y su análisis respectivo estadístico con ciencia de datos. Entonces, vamos aquí al índice de contenidos en el cual, como introducción, podemos empezar con el proyecto que la idea es aplicar la herramienta de ciencia de datos, lo visto en clase, como es las librerías como de pandas, NumPy y Matplotlib para graficar y transformar los resultados de las simulaciones, los datos obtenidos del archivo CSV, a una información estructurada clara y concisa para un análisis estático. Entonces, el reto es obtener datos de un simulador, como en este caso SolidWorks. Entonces, es extraer esos datos, asegurar de que ninguno de esos datos cambie en el proceso o sea, que no vayan a ser alterados, y así poder hacer un análisis estadístico y calcular la medida, la mediana, la desviación estándar, la varianza, algunos percentiles en específico, y así poder analizar ciertas gráficas y ciertos números y así comparar un impacto de formación que vamos a ver más adelante. No siendo más, entonces tenemos como tal este objetivo de comunicación en el cual tenemos una interfaz de simulación de unas cargas. En este caso vamos a hacer un análisis de simulación de cargas y desplazamiento en el entorno de SolidWorks de una pieza. Ya vamos a ver más adelante qué pieza es. Vamos a analizar unos datos en específico. Entonces vamos a tener un archivo CSV y de ese archivo CSV vamos a enlazarlo. Vamos a enlazarlo, que no tenga que hay que hacer un proceso adicional, sino por medio de copiando la dirección del archivo en el computador, que Python se enlace con ese archivo y ahí podamos analizar nuestros datos obtenidos. Entonces vamos a, como tal, a lo que es ciencia de datos. Entonces, en este entorno de SolidWorks podemos observar esta garra de robot. Esta es una garra para un brazo robótico, en el cual tiene un movimiento mecánico, el cual puede cerrar y abrirse. Y lo que vamos a hacer es, vamos a analizar esta pieza de color negro, que es en plástico, y vamos a analizarla. Digamos, en este caso vamos a hacer un análisis de desplazamiento cuando se le aplique fuerza a esta pequeña pieza. Entonces vamos a empezar haciendo un estudio en el cual vamos a aplicar, eh, vamos a hacer una malla primero. Una malla es la que nos va a demostrar en qué nodo se encuentran las deformaciones más específicas dependiendo, dependiendo de la fuerza que le vayamos a agregar. Entonces aquí ya podemos ver los nodos que hay. Vamos a fijar estas fuerzas que hay aquí, que son las que sostiene el tornillo, donde aquí se va a ejercer como tal la fuerza, y es la fuerza externa que vamos a incluir aquí sobre la pieza. Vamos a hacer un estudio, un análisis de una fuerza de 3 newtons. Vamos a elegir el material. Como este es un brazo robótico de impresión, vamos a hacer que sea de un filamento compatible con una impresora 3D. Ya teniendo así el material, vamos a empezar a hacer nuestro estudio de fuerza externa.
Entonces aquí podemos ver que hicimos un estudio en el cual se van a adquirir unos datos. Va a haber una deformación en la pieza, como pueden ver. Entonces aquí se ve una gráfica del estrés que sufrió la pieza bajo esa fuerza. Y vamos a ver el desplazamiento, que es el que nos interesa. Y podemos ver que en la zona donde están los tornillos de la pieza no hay tanto desplazamiento como en la parte más alejada de los tornillos, en el cual sí hubo un desplazamiento grande y hubo más estrés en la pieza. Teniendo en cuenta de que el mayor desplazamiento se obtuvo en punta de la pieza. Entonces vamos a ver los resultados. El desplazamiento. Y podemos ver aquí que nos lanzan unos resultados en el cual nos dicen que el nodo 71 fue el que tuvo mayor movilización. Entonces vamos a explicar qué nos trae estos datos. Como podemos ver, hay 5 columnas en las cuales se nos identifica el nodo, el número del nodo. Todos esos punticos son nodos. Tenemos la ubicación en los ejes X, Y, Z. Podemos ver que la mayor variación en, en, en nuestra simulación fue en Z porque la carga fue de manera vertical. Y podemos ver la unidad de resultado de esfuerzo de sólidos que vamos a conocer como ores. Y esta es la magnitud total del movimiento en un nodo en un espacio tridimensional. Entonces esta nos ayuda a como a cuantificar la deformación de la pieza. Vamos a guardar estos datos. Estas 5 columnas son ya con los datos guardados. Vamos a hacer nuestro análisis. Entonces aquí estamos en nuestro análisis de datos, donde vamos a ver qué cargamos en nuestras librerías Pandas, NumPy, Matplotlib, los que van a leer nuestros archivos CSV y algunas operaciones matemáticas que necesitamos. Aquí podemos ver cómo leemos el archivo. Aquí tenemos en nuestro desplazamiento estático número 1. Este es un archivo en el cual se hizo una simulación parecida en SolidWorks, pero no se le aplicó ninguna fuerza. No están estos mismos datos. Podemos ver estos datos cuando se grafican en un archivo CSV, tienden a tener estos encabezados. El nombre de estudio, las unidades, los pasos. Entonces, cuando abrimos este archivo CSV, hacemos un skip de esas 4 filas que son los encabezados y vamos directamente a los datos. Entonces aquí cargamos desde donde tengo ubicado el archivo, que en este caso serían las descargas, y podemos ver que tenemos 2 estudios. Entonces tenemos el primer estudio donde ya dije que solo se hacía no había ninguna carga sobre la pieza, y la otra sí tenía más carga. Entonces imprimimos. Entonces hacemos el uso de que lea el CSV y lo pongan una variable. En este caso vamos a definirlo como df1 y df2. Y imprimimos la tabla número 1 de resultados y tabla número 2 de resultados. A simple vista, si analizamos estos datos, podemos ver de que el movimiento en milímetros es mucho menor en la tabla 1 a la tabla 2. A simple vista podemos ver de que este movimiento es mínimo y este movimiento es mayor en milímetros. Es decir, que hay una mayor deformación cuando se le aplica una fuerza. Pero como son 784 filas, entonces vamos a hacer un análisis de cada dato. Entonces vamos a empezar
por lo que son los resultados estadísticos que nos genera siendo un código en Python, en la cual vamos a explicar unos conceptos en específico como es la media, la mediana, la variancia, la desviación estándar. Y vamos a ver qué es cada uno. Entonces aquí podemos ver que utilizamos eh, algunas operaciones por medio de pandas, llamando directamente el diccionario, y unos porcentiles por medio de NumPy. Aquí podemos ver NumPy, habíamos declarado NumPy grande. Entonces aquí lo llamamos y vamos a obtener la media con esta función min de la deformación. Entonces podríamos decir que la medida del desplazamiento promedio de todos los nodos de la pieza. También tenemos la mediana, que nos muestra qué tanta deformación hubo, que percentil del 50%, es como un valor central del conjunto de datos ordenado que y muestra exactamente la mitad de los datos. Entonces aquí podemos leerlo. Vemos que la media es mucho menor que la media del estudio 2, el estudio 1 con el estudio 2, es decir, que hubo mayor deformación en el estudio 2, mismo que con la mediana. También a sacar la varianza por medio del punto bar en pandas. Hay una gran diferencia entre los nodos que apenas se mueven y los nodos que se deforman, es decir, que hay una diferencia de datos. Y tenemos como desviación estándar que esta mide la dispersión promedio de las unidades originales, es decir, que mide a cuánto está de la media los datos, ¿no? que haciendo promedia un valor en el cual nos permite saber qué tan distribuidos están los datos. Y también hemos sacado los percentiles 25%, el percentil 50 y el percentil 75 para saber cómo están ubicados los datos, dependiendo de la formación. Tal unas gráficas en específico, en las cuales se nos muestra en este gráfico lineal. En el eje Y encontramos el estudio número 2 y en el eje X el estudio número 1, donde podemos ver en el usar que los datos del estudio 2 son consistentemente mayores. Vemos que hay, eh, vemos que hay una mayor dispersión de datos, en la cual, como decía anteriormente, el estudio 1 no se le aplicó ninguna carga y en el estudio 2 se le aplicó una carga de 3 newtons, y esto hace que varíen los resultados de estos mismos. Aquí podemos ver en color verde el percentil 25 y 75, y en la mitad podemos ver el percentil 50. Aquí no se puede observar el del estudio 1, ya que se ve muy chiquito por la distancia que tienen estos datos. Cuantificar más estos datos y podemos ver eh, utilizando esta librería, la Matplotlib, para graficar. Podemos ver esta gráfica de línea, donde el desplazamiento resultante, esto nos muestra por índice de nodo donde hay mayor desplazamiento. Entonces podemos observar que en el primer estudio, este es el primer estudio, podemos observar que se haya una mayor deformación vemos que en el porcentil 75 estos datos tienden a tener mayor deformación, pero como podemos ver, este es un número científico en el cual vemos que es muy bajito la deformación, porque como no se le aplica ninguna fuerza, entonces se tiende a ver mayor deformación, pero como no se le ha aplicado, entonces no hace efectivo eso. En cambio, en el segundo estudio, que vemos de la carga de las 3 newtons, eh, entonces podemos ver que tiene unos picos esporádicos que indican que la deformación está localizada en áreas específicas de la pieza, donde podemos encontrar aquí los nodos, y podemos ver que el valor de deformación es mucho mayor al del estudio número 1. Vamos a ver un histograma, cómo funciona
el percentil 25-50 y vamos a ver que los valores a la derecha del 75, el percentil 75, son los que tienen mayor deformación. Entonces vamos a ver que en la frecuencia de números de nodos vamos a tener una menor deformación entre los de entre la mayoría de nodos. Sería más de 60 nodos que no tienen deformación eh, muy poca, podemos ver aquí, pero después de 75 hay unos que tienen más riesgo de tener mayor deformación. Entonces aquí no tenemos ningún valor porque claramente no se le ha hecho ninguna fuerza, pero aún así el estudio nos demuestra de que sí se tiene mayor riesgo después de este 75%, 75%. Y aquí podemos ver ese histograma cuando la fuerza se le aplica, el desplazamiento resultante eh, donde se tiene una deformación mínima cerca al cero y donde se supera el percentil 75, que es el azul, ahí son los puntos más críticos de deformación que tiene la pieza. En gráfico de barras vamos a ver, y en gráfico de barras y en gráfico pi vamos a observar, utilizando la librería Matplotlib, llamando los diccionarios y llamando nuestra base de datos, vamos a observar en qué eje se deforma más. Y como vimos, la deformación fue hacia el lado como fue una fuerza vertical, la deformación fue más hacia el lado de abajo, el desplazamiento fue en Z. Entonces, en el eje Z, como podemos ver, el eje Z es el vertical en Z negativo. Y podemos ver que hubo una deformación. En el estudio 1 se tiende a ver una deformación mayor en Z, como les comentaba, una fuerza vertical, pero aquí no se ejerce. Y aquí en el estudio se ejerce esa fuerza y podemos observar que sí se cumple donde hay más deformación en el eje Z. También podemos observarlo en el gráfico pi, donde vamos a observar de que el porcentaje de mayor deformación. Podemos ver que es la distribución y el análisis es muy simétrica en cierto sentido, en el cual podemos ver que en el eje Y solo el 4% de los nodos tienden a deformarse y en el eje X el 9% y la mayoría es en el 87% en el eje Z, donde podemos observar que es donde se ejerza una fuerza vertical y donde se debe hacer un arreglo en el diseño de esta pieza para que no tenga tanta deformación. Y entonces aquí ya llegamos a nuestras conclusiones, donde podemos observar que sí es posible hacer un análisis estadístico con nuestras gráficas y podemos ver que los que superan el percentil 75 tienden a ser tienden a tener la deformación mayor, la fuerza y el estrés mayor en esta pieza en específico. Y podemos observar de que se pudieron hacer una conversión de datos de un simulador como es SolidWorks a nuestro programa en Python para analizar estos datos. También podemos utilizarlo para diseño en ingeniería, estos datos, es decir, que tienen un alcance mayor, al sacar estos datos tienen un alcance mayor y nos permiten tomar unas decisiones acertadas a la hora de diseñar una pieza. Muchas gracias por su atención